Entrados los años 30 del siglo XVI, el caos y la decadencia se apoderaron de Sudamérica. Eran los últimos años de vida del Imperio Inca. Los príncipes incas y hermanos Atahualpa y Huáscar se enfrentaron y entraron en guerra, pues Huáscar fue convencido de que su hermano Atahualpa no lo reconocería como el nuevo Sapa Inca. Miles y miles de hombres quechuas perdieron la vida a causa del furioso choque de armas entre ambos ejércitos. Sin embargo, Huáscar no esperó que su hermano Atahualpa cuente con un ejército tan numeroso y experimentado, el cual estaba mayormente conformado por los míticos Guambracuna, que eran nada menos que los huérfanos de los caranquis que habían sido aniquilados años atrás en la laguna de Yaguarcocha. En el ejército de Atahualpa también estaban los destacados generales Chalcochima y Quisquis, además de Rumiñahui y otros militares norteños. Y así fue como nuevamente la sangre de los Caras emprendió una nueva campaña militar desde Carangue, actual Imbabura, pero esta vez liderada por el príncipe Atahualpa y sus generales. Con dificultades pero con éxito, consiguieron derrotar a todos sus enemigos hasta llegar a las puertas del Cusco. Ahí fue donde, con muchos caídos de por medio, los Guambracuna consiguieron capturar a Huáscar y consiguieron ingresar a la ciudad imperial del Cusco. Aquí fue cuando la decadencia y el caos se apoderaron completamente del imperio inca. Los Guambracuna, acompañados por los oficiales incas de Quito, cometieron tantas barbaridades en su camino hacia el Cusco que posteriormente sus pueblos guardarían un profundo resentimiento contra ellos. Todos señalaban a Atahualpa y a su ejército como los responsables de esta nueva masacre. Cuando llegaron al Cusco, Chalcochima y Quisquis dijeron a sus habitantes que no había nada que temer, que solo tenían que reconocer a Atahualpa como el nuevo Sapa Inca. Sin embargo, a medida que pasaban los días, los ejércitos atahualpistas empezaron a cometer nuevas atrocidades en contra de varias de las familias cercanas a Huáscar. Según Martín de Murúa, primero ordenaron pasar por las armas a los soldados presos, empezando por los mismos Cañaris y Chachapoyas capturados. Entre ellos estaba el famoso cacique Cañari Ulco Colla, acusado de haber incitado a ambos hermanos, Atahualpa y Huáscar, para que inicien la guerra civil. Y así fue como los Guambracuna y los generales atahualpistas fueron ganándose el resentimiento de los conquistados. Luego de aniquilar a los prisioneros, continuaron con las esposas, hijos e hijas y además de los criados del derrocado príncipe Huáscar. Luego ocurrió una afrenta sin precedentes en la historia inca. Los invasores bajaron a las tumbas de los incas y sacaron allí a la momia de Tupac Yupanqui, hijo de Pachacuti. Lo llevaron a la intemperie y frente a los vencidos lo despedazaron y luego le prendieron fuego. Unos dicen que esto ocurrió porque no querían dejar vestigio alguno de la panaca de Huáscar sobre estas tierras. Otros dicen que fue un regalo de Atahualpa prometido a los Guambracunas y a las etnias del norte del imperio para vengar viejas rencillas de su viejo conquistador, Tupac Yupanqui. Atahualpa, mientras tanto, esperaba en Cajamarca. Desde allí recibió el mensaje de que la capital inca se había rendido y que era hora de que él vaya a gobernar como el nuevo Sapa Inca. El cronista Juan de Betanzos menciona que Atahualpa no quiso ir al Cusco, sino que ordenó que las familias reales desalojen la ciudad imperial y se trasladen inmediatamente a Quito, porque Atahualpa regresaría inmediatamente hacia allá y fundaría una nueva capital. Otros cronistas como Martín de Murúa dicen que Atahualpa sí decidió ir a gobernar al Cusco. Sea como fuere, las órdenes de Atahualpa nunca llegaron a concretarse. Atahualpa nunca llegó al Cusco, pues en el camino fue capturado por los conquistadores españoles que apenas habían llegado a Sudamérica. Con Atahualpa capturado y cautivo por los conquistadores, Chalcochima, Quisquis y los Guambracuna no supieron qué hacer. El anciano Chalcochima decidió subir de regreso a Cajamarca para ver si podía liberar a su señor Atahualpa, pero poco o nada pudo hacer al respecto. En su camino hacia Cajamarca, el anciano Chalcochima se encontró con innumerables enemigos que tiempo atrás lo vieron llegar para aniquilarlos. Sabían que Chalcochima era el general de Atahualpa, así que Chalcochima fue inmediatamente capturado y encarcelado por la gente de Jauja. Ya solo quedaban Quisquis y los Guambracuna, además de otros oficiales norteños. En el Cusco no eran bien vistos. Habían traído un mensaje de guerra, habían quemado la momia de Tupac Yupanqui, así que no podían quedarse mucho tiempo allí. Era cuestión de tiempo para que llegue el fin. Los Guambracuna ya no podrían regresar a su milenaria Caranqui. Y lo más temido finalmente pasó. Atahualpa fue sentenciado a morir bajo el garrote. La noticia llegó a Quisquis y a los Guambracuna, que aún estaban en el Cusco esperando una buena noticia. Supieron que el tiempo del imperio inca acabó y no había nada que hacer. Poco tiempo después, los Guambracuna y Quisquis supieron que los conquistadores se dirigían hacia ellos. Chalcochima, que iba como prisionero, les envió un mensaje en que advertía que los conquistadores españoles habían fijado un rumbo hacia el Cusco y que muchos pueblos nativos se habían unido a ellos para acabar para siempre con los ejércitos invasores de Atahualpa. Ese fue el fin para el anciano Chalcochima. Él supo que, como ya no había salvación a este destino, envenenó a un inca títere que había sido seleccionado por los españoles para tomar legitimidad sobre el imperio. Su nombre era Tupac Hualpa. Los españoles, furiosos por ver morir a su valioso inca títere, dieron muerte inmediatamente al anciano Chalcochima. No tuvieron piedad con su cuerpo y le prendieron fuego frente a todos. Quisquis y los Guambracuna estaban solos. Inmediatamente procedieron a destruir todos los puentes que conducían al Cusco e intentaron emboscar a los españoles por más de una ocasión, pero se dieron cuenta de que los pueblos aledaños al Cusco estaban resentidos con ellos y empezaron a ayudar a los españoles. Por otro lado, los conquistadores españoles vieron que, de repente, un medio hermano de Atahualpa llamado Manco Inca se les había puesto a sus órdenes. Manco Inca haría todo lo posible por vengarse y
y aplastar a Quisquis y a los Guambracuna sobrevivientes. Quisquis decidió que lo mejor sería incendiar la ciudad del Cusco para que los conquistadores españoles no tuvieran ninguna recompensa. Esa fue la razón por la que el conquistador Francisco Pizarro decidió apresurarse y declararle la guerra a Quisquis y a los Guambracuna lo antes posible. Y así pasó. Pizarro llegó al Cusco y vio que el ejército de Atahualpa estaba incendiando algunos techos de la capital del ya casi extinto Imperio Inca para posteriormente retirarse hacia el norte, donde a lo mejor podían encontrar posibles aliados como a su viejo compañero Rumiñahui. Y así como fueron de ida durante la invasión del Cusco años atrás, ahora Quisquis y los Guambracuna debían ir de regreso desde el Cusco hacia Caranqui. En el camino se encontraron con los pueblos que tiempo atrás fueron invadidos por ellos, y nuevos enfrentamientos volvieron a romper el silencio de los Andes. Finalmente, Quisquis y los Guambracuna consiguieron superar estos obstáculos y llegaron a Cajamarca, donde había perdido la vida su señor Atahualpa y posiblemente su anciano oficial Chalcochima. El cronista Garcilaso de la Vega nos cuenta una interesante anécdota en este lugar, donde Quisquis encontró aliados y algunos españoles prisioneros. Así que Quisquis decidió, en el mismo lugar donde habían ejecutado a Atahualpa, también ejecutar al soldado español que había escrito la sentencia contra él. Y luego de esta venganza simbólica, Quisquis y los Guambracuna, además de sus aliados, se enrumbaron hacia el norte. Sabían que allí los esperaba su compañero Rumiñahui, el oficial que aún mantenía dominio sobre los territorios Caras, de Quito y de Puruá. Pero las cosas al final no fueron bien. De repente, como si del mismo fin del mundo se tratase, erupcionó un volcán muy cerca de ellos. González Suárez mencionó que pudo ser el Tungurahua, pero se supo hace poco que realmente había sido el Cotopaxi. En medio del caos, la ceniza y los gritos que cubrían el cielo, Quisquis y los Guambracuna decidieron continuar hacia el norte. Debían regresar a como diera lugar a Caranqui, pero de pronto en Tiocajas observaron una encarnizada y horripilante guerra de la que caían muchos cuerpos a cada minuto. Se trataba de Rumiñahui, que peleaba contra los Cañaris y contra los españoles. Se dieron cuenta con amargura de que los Cañaris también estaban resentidos con Atahualpa, y eso les llevó a aliarse con los españoles. Apenas observaron esta escena, innumerables enemigos, tanto Cañaris como españoles, salieron al ataque contra los Guambracuna y contra Quisquis. El fin estaba a la vuelta de la esquina en todo momento. No hubo ganador ese día, pero Quisquis y los Guambracuna consiguieron sobrevivir, aunque con mucha dificultad. Los Guambracuna y Quisquis supieron que ningún esfuerzo de Rumiñahui ni de ellos valdría la pena. Los españoles acababan de recibir nuevos y frescos refuerzos que llegaban desde Manabí. Se trataba de los hombres del conquistador Pedro de Alvarado, quien acababa de llegar a un trato con Diego de Almagro para tomar la ciudad de Quito. Mientras tanto, al sur, y sobre todo en el Cusco, todos celebraban la llegada de los españoles, pues para ellos, la caída de Atahualpa y de su ejército significó su salvación. Más al norte, en Tomebamba, los Cañaris también estaban al servicio de los españoles. El mundo tal y como lo conocían los Guambracuna había llegado a su fin. Los Guambracuna solo tenían dos opciones. La primera opción era nadar contracorriente, es decir, entregarse a la muerte, permitiendo así que la sangre de los Caras desaparezca para siempre. La segunda opción era aceptar un trato con los españoles y con ello dar fin a la guerra, pues el Imperio Inca ya había caído, Atahualpa ya había caído, Chalcochima ya había caído y al parecer Rumiñahui también había caído. El Cotopaxi había erupcionado, todo había llegado a su fin, así que, ¿qué debían hacer? ¿Estaban recibiendo un mensaje? Los Guambracuna sobrevivientes se acercaron donde Quisquis y le pidieron acabar con esto. Sabían que ahora sí eran todos contra ellos. Quisquis, enfurecido, se negó a la propuesta de los Guambracuna y ordenó que la guerra continuaría. Nada de este infierno acabaría hasta que cada uno de ellos cayera a manos de los españoles y de sus enemigos quechuas y quichuas. Ante esta respuesta, de repente, una lanza atravesó el cuerpo del joven oficial Quisquis. Unos dicen que fue un Guambracuna, otros dicen que fue un oficial inca. Lo que sí sabemos es su nombre. Se llamaba Huayna Palcón. Él acabó para siempre con la vida del oficial Quisquis, y a los Guambracuna sobrevivientes les dijo que regresen a su hogar, y así lo hicieron. Los Guambracuna retornaron al territorio Cara, y allí viven sus descendientes hasta nuestros días. Tiempo después los españoles bautizaron a este lugar como Ibarra. Y así fue como esos pueblos que en algún momento fueron llamados Caras o Caranquis o Caraques, junto a los Cochasquíes, Otavalos, Zuletas, Cayambis, viven hasta la actualidad en el lugar que fundaron allá en el siglo VI, en el centro exacto del mundo.